y decirle que las cosas, obviamente, día a día hay información nueva, y es que el primer caso de coronavirus, el COVID-19, en nuestro país ha sido confirmado en un paciente italiano de 62 años de edad. De manera que no estamos hablando de una pandemia potencial, sino una pandemia real. Contaba ahí sentado el número de países que han reportado casos. Tenemos unos 65 países que han reportado casos. Ahora, eso no es motivo de pánico, sino de estar alerta, y quería actualizarlos. Por un lado, la información sigue acumulándose, no solamente la información estadística, sino la información biológica, genética y de posible tratamiento y vacuna. Pero al día de hoy, el número de casos, y sobre todo en China, créase o no, a pesar de que el número sube, la curva sigue cambiando para mejor. Hasta el punto que algunas de las ciudades que estaban bajo lockdown, o sea, cerradas, China las ha abierto ahora y le está permitiendo a la población entrar y salir. De manera que eso es bueno. Cuando la epidemia comenzó, ya lo había mencionado, que en la primera semana los casos se duplicaban todos los días, lo cual implicaba que si tengo 50,000 casos hoy, mañana tendría 100,000. Eso no está ni cerca de esa tasa de duplicación. Al día de hoy tenemos 87,674 casos. Hace una semana teníamos 77,000. O sea que en una semana aumentaron 10,000 casos. Con relación a la curva de duplicación, eso es muchísimo menor que lo que venía ocurriendo, porque si multiplica 80,000 casos por 2, serían 160,000 casos, y eso no es como está ocurriendo el aumento de la epidemia, y eso se debe a las medidas tomadas. De esos, 2,994 personas han muerto. Si le calculamos la mortalidad, lo cual yo hice esta mañana temprano, esos son 3.5, pero en Wuhan, que fue la ciudad donde comenzó, la mortalidad apenas ha sido de 0.7. De manera que varía de nación a nación, de grupo en grupo. La mortalidad del virus de la influenza este año en Estados Unidos ha sido 0.5. Si tú comparas la mortalidad del coronavirus en Wuhan de 0.7 con la del flu de 0.5 en Estados Unidos, por lo menos esos dos números no están lejos. La dificultad está, y de ahí de donde viene quizás para que podamos entender la alarma, es cuántos casos al final se van a infectar. Porque Estados Unidos tiene 29 millones de casos de flu de septiembre a febrero, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 6 meses, con 10,000 muertes. De manera que hay 3 veces más muertes por el flu en un solo país que lo que el coronavirus ha causado hasta ahora. Ahora, si tú le aplicas la tasa de mortalidad de 3 o 3.5, la tasa general, a 29 millones de personas, termina casi con 900,000 personas. De manera que de ahí la alarma de cuántas personas al final de la epidemia pudieran terminar muriendo. Pero de cada 100 personas que se infecten, bueno, antes de llegar ahí, de los casos, de esos 87,674 casos, hay 42,631, más o menos la mitad, completamente recobrados, casos cerrados, están en su casa, no tienen nada, absolutamente nada, sintiéndose bien. Entonces nos quedan como casos activos 42,049. Obviamente son números aproximados porque esta cifra cambia. De esos 42,049 casos activos que nos quedan, hay 37,481, el 82% que tienen casos ligeros. Eso implica que no va a ser diferente a cualquier gripe que usted le ha dado. De hecho, un flu relativamente severo sería peor que eso, de ese 82%. Entonces, el 82% de cada 100 personas que se infecten con el coronavirus, si las estadísticas se mantienen, hay aproximadamente 82 que van a tener casos ligeros como una gripe común. Entonces, nos queda un 18%. De ese 18%, ¿cómo lo dividimos? Hay un 15% que van a tener casos severos, pero que la enorme mayoría de ellos se va a recuperar. Hay un 3% de donde viene la mortalidad, que son casos críticos. De manera que, una vez más, de cada 100 casos, 82 se va a pasar como una gripe común y corriente. Si no le hacen la prueba, ni cuenta se va a dar de que eso fue lo que le dio. 18%, 18 pacientes de 100, van a terminar un 15 con casos severos, y un 3 de casos críticos. De ese 3% es donde viene la gran mayoría de la mortalidad. Hasta ahora, gracias a Dios, no hay ni un solo niño afectado o muerto por este coronavirus,
lo cual es como extraño, pero es como se está comportando. Por otro lado, en cuanto al desarrollo de vacunas, la Casa Moderna de Massachusetts sometió el jueves pasado los primeros vials o los primeros frascos a la FDA de Estados Unidos para que pudieran comenzar a hacer sus propios estudios y ver si esta vacuna pudiera funcionar. Por otro lado, por su parte, Israel había estado trabajando en una vacuna para el coronavirus de pollos, para evitar que se murieran grandes cantidades de pollos. En el proceso se dieron cuenta que la genética, la composición genética del COVID-19 es muy similar a la composición genética de este coronavirus del pollo. Israel piensa que quizá en 3 meses pudiera tener una vacuna para la epidemia actual. Y todo eso también es bueno. Entonces, casos cerrados, 45.621 que están en su casa y cerrados y que no son ni siquiera infecciosos. Casos que se le han dado de alta, 42.631 y muerte 2.994. Eso es un promedio de aproximadamente 3% de mortalidad. Primer caso en nuestro país, entonces, ¿qué estamos recomendando? Número 1, use manitas limpias, téngalo en su bolsillo, úsela con frecuencia. Número 2, lávese las manos si no tiene manitas limpias con cierta frecuencia. Número 2, trate de no ser tan dominicano como que sí, eso dicen, pero yo, hermano, lo voy a abrazar como quiera y si se me pega, que se me pegue. No, seamos prudentes, seamos cuidadosos, cuidémonos unos a otros. Si usted tiene gripe, si tiene gripe y tiene fiebre, le ha dado fiebre, pues trate de no venir, no solamente aquí, sino a lugares donde hay concentración de gente, incluyendo una oficina. Este virus típicamente, al igual que el flu, se caracteriza por la presencia de fiebre. Es raro que alguien sin fiebre tenga flu. Es muy raro que alguien sin fiebre tenga este coronavirus, aunque sea de 38. Los niños del nursery que están agripados, mocosos, como decimos aquí, estamos pidiendo a los padres que se queden con ellos, como una manera de proteger a los otros niños. El uso de mascarilla, yo no creo que estamos ahí. Yo no creo que estamos ahí para andar por las calles con mascarilla y para cualquier sitio con mascarillas. Todavía no creo que en esta parte del mundo sea necesario, aunque no critico a nadie que lo haga, el usar mascarilla para viajar en un avión. Yo vine de Puerto Rico esa semana, fui a Puerto Rico y vine la semana pasada, volví a hacerlo esta semana. En ninguno de los casos yo usé mascarillas. Posiblemente al entrar a clínicas y hospitales, obviamente tendré que usar mascarilla cuando sea el caso. No pienso comenzar a usarlo esta tarde ni siquiera, para darle una idea, perdón. Cuando usted ve oficiales de inmigración usando mascarilla y guantes, bien hecho por ellos, porque ellos ven todo tipo de gente que viene de todo tipo de aeropuertos y países, de manera que ellos están haciendo lo correcto. Ese no es el caso nuestro ahora mismo. Si va a comprar algún tipo de mascarilla cuando lleguen al país, porque ya se agotaron, es la mascarilla N95, la que usted necesita procurar. Yo creo que básicamente eso es todo en cuanto a actualización, lo mantendremos informado en cuanto a medidas higiénicas y de prevención.